En este segundo vídeo os vamos a presentar qué material podéis emplear para hacer un buen uso de los cuadernillos bíblicos. Es verdad que ante la pregunta ¿qué material se puede usar? La respuesta es muy sencilla, el cuadernillo bíblico y un bolígrafo para ir escribiendo. Sin embargo, os vamos a dar distintas ideas para que las podáis aplicar dependiendo del uso que queréis hacer de los mismos. Es verdad que a lo mejor no queréis usar bolígrafo en el cuadernillo para que no quede marcado de una manera definitiva. En este caso os proponemos que uséis o bien un portaminas o bien un lapicero, puesto que se pueden borrar fácilmente con una goma de borrar, o incluso podéis usar lápices de colores que también se pueden borrar. Sin embargo, si además queréis subrayar en el texto, pero que de nuevo no quede marcado de una manera definitiva, os proponemos que uséis este tipo de celos marcadores que os permiten subrayar el texto, sin embargo, no queda marcado de una manera definitiva. Como veis, se coloca el celo, queda el texto resaltado y podéis acceder al mismo sin problema. En este caso, estos celos están pensados para que puedas señalizar también la página. En el caso de que quisieras simplemente resaltar una parte del mismo, podéis recortar los celos sin mayor problema y ponerlos en aquella parte del texto que queréis resaltar, de tal manera que podéis ir subrayando de esta manera un poco artificial el texto para poder ir resaltando aquellas partes que os interesan, acompañándolo, como vimos en el anterior vídeo, pues de las distintas flechas y comentarios que queráis hacer al respecto. Por el contrario, si no os importa marcar el cuadernillo de una manera más definitiva, incluso al contrario, os interesa que quede escrito, que no se borre para poder volver sobre este texto más adelante, pues usad directamente el bolígrafo. Aunque las hojas, ya os decíamos en un primer vídeo, son de un grosor que permiten escribir con tinta, sí os queríamos recomendar algunos bolígrafos que son más adecuados para que no traspase la tinta. En este caso os traemos tipo de bolígrafo de tinta líquida que no serían especialmente adecuados, puesto que, como veis, vamos a poner aquí el tipo de bolígrafo, tinta líquida. Este tipo de bolígrafos y las plumas sí traspasan un poco la hoja, de tal manera que se quedaría un poco sucio. Entonces, os recomendamos bolígrafos tipo Bic o bolígrafos de punta fina que, si os dais cuenta, los mismos no traspasan en la parte posterior, de tal manera que queda todo mucho más limpio. Pasa lo mismo con los subrayadores. Estamos habituados a utilizar un tipo de subrayadores que encontramos fácilmente en el mercado que a la hora de subrayar marcan el inicio y el final con un poco más de tinta, y esto aparecería reflejado, si os dais cuenta, en la parte posterior de la hoja. Si no deseáis eso, os recomendamos que busquéis en el mercado aquellos subrayadores que no marcan el inicio y el fin de este subrayado, de tal manera que en la parte posterior no se ve el inicio y el fin y queda todo mucho más limpio, puesto que no se aprecia el subrayado. De cualquier manera, para ambos grupos de personas, os recomendamos también siempre tener a mano distintos marcadores de colores, si deseáis, o de un mismo color, para ir señalando las páginas con aquellas partes de la lectura que queréis de alguna manera resaltar o guardar, aunque siempre los cuadernillos vienen con su propio marcapáginas que podéis usar. Asimismo, también os recomendamos el uso de los posits. Aunque es verdad que el espacio del cuadernillo es suficiente, incluso en la última página tenéis más hojas para poder seguir escribiendo, si el espacio se os queda escaso, podéis poner un post-it encima de la hoja y seguir escribiendo sobre la misma, o incluso rehaciendo o volviendo a escribir cuestiones que más adelante queréis reflexionar sobre ello. Como veis, hay múltiples opciones para hacer un buen uso de los cuadernillos. Si os recomendamos que el material que vayáis a usar los tengáis siempre guardado en un estuche. Parece una cosa banal, pero es verdad que el hecho de tener el material que vas a usar accesible y ordenado en un mismo lugar nos permite que tengamos menos pereza a la hora de ponernos a leer el cuadernillo y a rezar con la palabra, de tal manera que tendríamos el cuadernillo y el estuche juntos en un mismo sitio colocado, y a la hora de ponernos a rezar, pues simplemente lo cogemos y nos disponemos a ello. Pues bien, hasta aquí este segundo vídeo donde os hemos planteado los distintos materiales que podéis usar con los cuadernillos. Os esperamos en el siguiente vídeo donde hablaremos de los espacios y de los tiempos para poder rezar con la palabra de Dios.
Os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a nuestra página web, que incluye la tienda online, así como el enlace a nuestra cuenta de Instagram, donde colgamos semanalmente las distintas novedades. Muchas gracias.